Prefacio. El saber está en nosotros. El corazón tiene razones que la razón no conoce y, si hemos de seguir a los autores, la humanidad ha producido 3 de estos sistemas de pensamiento, 3 grandes cosmovisiones en el curso de las épocas, la animista, mitológica, la religiosa y la científica. Entre ellas, la creada primero, la del animismo, fue acaso la más rica en consecuencias y la más exhaustiva, pues explicaba acabadamente la esencia del universo. Ahora bien, esta primera cosmovisión de la humanidad es una teoría psicológica. No forma parte de nuestros propósitos mostrar cuánto de ella se puede pesquisar todavía en la vida del presente, ya sea desvalorizando en la forma de la superstición, o vivo como base de nuestro hablar, creer y filosofar. 2. Soy una enamorada de las palabras, del saber con el que nos codifican cada una de ellas. No hay palabra inocente, todas hacen mella en nuestro psiquismo. Desde muy temprano transité por la senda que ha dibujado la palabra, así este libro, como los que le preceden, está dedicado a lo que a través de la comunicación nos traspasa y quiere ser elucidado. Como esta obra va de palabras, empiezo analizando la palabra razón, esta toma su forma del latín nis, razón, juicio, inteligencia, 3 de error, ritus, pensar, creer, pensar, juzgar, que la liga a la raíz indoeuropea mover, ajustar, bueno, 4, raíz común en términos como adorar, adornar, arma, arte, armonía, aristocracia. Se opina que ratio derivó en calcular y dividir, de donde surge la palabra ración, y que, razón, podría estar relacionada con la palabra raza. Buscaremos, pues, la razón de la raza vista como sujetos que comparten una religión. He de puntualizar que este trabajo ha sido escrito en un ejercicio de asociación libre, por tanto, sin ajustar, sin ser tenido en cuenta el destino de la deconstrucción efectuada. ¿Por qué digo esto? Te preguntarás. Este libro, que no iba a ser un libro, comenzó con la intención de mostrar la repetición del símbolo de Venus en la arquitectura, el arte sacro y los elementos de la liturgia cristiana, de modo visual para un documental, pero, a medida que fui avanzando, escribiendo el texto, se me enlazaron en la mente otros conceptos, me afloraron pensamientos y sentimientos que no tenían que ver con el propósito inicial, es, pues, fruto de la inspiración. Escribiéndolo noté en mí el cristianismo como algo viscoso de lo que no me logro desprender, siendo además un tema recurrente en mis trabajos, el verbo, mitología comparada, demiurgos de la palabra, mitología comparada, el juicio, teatro, el pozo, novela gótica. He aquí una nueva visión, un enfoque que no sabía que guardaba dentro hasta que empecé a escribirlo, donde abordo el cristianismo y sus símbolos, que de alguna manera había preferido olvidar, al sentir repulsa hacia ellos, y que me ha servido para comprender qué nexo común se manifiesta en todas mis obras. Este ejercicio de autoexploración enlaza con parte de mi historia familiar. Mis abuelos maternos eran católicos practicantes asiduos a la iglesia. Vivían frente a una, yo vivo frente a otra, la veo, oigo el tañer de las campanas a todas horas. No obstante, manifiesto rechazo a entrar en ella, un monumental recordatorio de que, sin tener en cuenta mi opinión, se me impuso el credo cristiano, me bautizaron y me hicieron comer la carne y beber la sangre de Cristo, ante el altar del sacrificio en la casa de Dios. ¿A qué se debe mi resistencia? ¿Qué significa este rito? Mi psique sabía algo que mi yo ignoraba y decidí dejarla hablar. Remitiéndome a Jung. La creación de algo nuevo no se logra por la inteligencia, sino por el instinto actuando a partir de una necesidad interior. O como lo expresó Platón, por boca de Sócrates, al hablar de la inspiración que provoca el poder del daimon Eros. La divinidad no entra en contacto con el hombre, sino que a través de este demon tiene lugar toda relación y diálogo entre dioses y hombres tanto cuando están despiertos como cuando duermen. Y quien es sabio acerca de tales menesteres es un hombre demónico, mientras que quien lo es en cualquier otra cosa, ya sea en las artes o en los trabajos manuales, es un mero artesano. V. De igual modo, mediante la manipulación que sufrimos por parte del inconsciente, los libros que leemos se enlazan unos con otros, señalándonos lo que no comprendemos de nosotros mismos o de nuestra relación con el todo, hablándonos de nosotros a través de ellos. Tal vez lo que más me inquieta sea la cuestión de la responsabilidad de la lectura. ¿Cómo llevar a cabo una elección, una decisión, una apuesta responsable de nuestra lectura? Leer es elegir, decidir, apostar. ¿Por quién? ¿Por qué lectura? Cuando comenzamos a leer ya llevamos repletas nuestras alforjas de múltiples lecturas y de caminos trillados una y otra vez que insensiblemente tenderemos a recorrer como vías facilitadas por lecturas previas que dificultarán enormemente la apertura de nuevos senderos lectores. Siempre se tiende a transitar lo que una vez se pisó. La compulsión de repetición en la lectura no es cosa baladí, leer es repetir. Pero en la repetición subyace ya el doble amenazante, monstruoso. La repetición genera hábito, costumbre, identidad, creencia, sujeto, ortodoxia. Pero también, en cada repetición, se anuncia la ruina, la posibilidad de disolución, de mutación, de desvío, de inauguración, de irrupción de la alteridad, viscosidad de la lectura. Desgana, desidia del lector que llega a creer que un autor no es más que una forma de leer. Hasta considera que ya está familiarizado con ella,
Sabe cómo ese autor lee, sabe leer como él. Descubre que siempre lee igual. Tras la fascinación, el entusiasmo, el aburrimiento o la tristeza de descubrir que ese autor resulta incapaz de sorprenderlo cuando lee. Pero más triste aún, terrible, resulta descubrir que somos nosotros quienes ya siempre leemos igual. Aunque también cabe la euforia de descubrir que siempre leemos del mismo modo, que nos hemos forjado un estilo lector. Tener un estilo es una buena barricada contra la angustia. Vi. No siempre fue así. Antes de la escritura hubo una tradición oral, más libre, más creativa, pues lo escrito imprime una orden. Así, la Biblia es la ley de Dios y se jura decir la verdad sobre ella. ¿Cuántas veces has escuchado? Como está escrito, o escrito está. 7. En la norma, las cosas deben de ser de tal forma, repetición, tal como se promulga, no hay más senda posible que la transitada. Cuando se dice, está escrito, la advertencia de no salirse del camino se enlaza al hemisferio izquierdo del cerebro, el lado racional, el normativo, las cosas tienen que ser así de delimitadas, cortadas por un determinado patrón, ante el cual hay que hacer el sacrificio de encajar. No existe la ruta contraria, uno tiene que calzarse con lo establecido, debe ajustarse a la norma que impera igual a todos por el bien de la comunidad, y si el pie no cabe, debe ser recortado, debido a que así es el dogma, la ley de lo escrito, la Sagrada Escritura. Nótese que encajar es meterse en la caja, ser encajonado, ser encerrado. En lo que está escrito y tomado como palabra de Dios, no fluye, por tanto, el libre albedrío ni la metáfora se reelabora para adquirir nuevos significados, tal como hacía en la tradición oral, puesto que para la historia hay que ceñirse a lo escrito, a lo que quedó relatado. La historia es histórica, únicamente desde que ésta se escribe o puede ser deducida por la escritura, convirtiéndose lo histórico en rigidez, todo lo anterior, lo no escrito, no cuenta para ella, se vuelve prehistoria, y sin embargo, la prehistoria susurra a quien la quiera oír. En tanto, la psiquis se desarrolló con el ser humano. Pensamos, porque hablamos, porque nos comunicamos. Pero la comunicación no es solo el habla, sino que lo engloba todo, el cuerpo y sus gestos, las representaciones artísticas y aquello que no puede ser escrito ni expresado, la contención y lo no dicho, son, pues, parte de la comunicación. Contra la tiranía de lo escrito como única verdad, como razón o logos, se revela el hemisferio derecho del cerebro que lo considera un agravio, actuando como un espíritu burlón, boicoteándonos, castigando al dogma de lo escriturado colándose o contradiciéndole mediante lo simbólico, pues, esa parte de la psique igualmente desea ser expresada, escuchada y sanada. En este libro, por tanto, te mostraré cómo lo que no debe de ser adorado se manifiesta a la vista y oídos de todos, esto es, la gran diosa ocultada, soterrada, así como su símbolo de Venus, lo femenino. Ambos, diosa y símbolo, se pasean y se reelaboran a lo largo de los siglos, exhibiéndose mediante la liturgia, los iconos y el arte sacro. Puedes apoyar mi trabajo y subvencionar mis investigaciones suscribiéndote a mi canal, dándole la campanita, compartiendo. Por medio de mi Patreon, Patreon.com// Elena Catalán o adquiriendo mi libro en http://3jvvv/https://2.barra//to/3jvvv. Gracias por vuestro apoyo. El espejo de Venus. La irreductibilidad de la diosa. Primera edición, marzo de 2022. Copyright autora, Elena Catalán Muñoz ISBN 979843545868883 y www.psicopompos.com. Y Pascal B. Pensamientos. Madrid, Espasa Calpe, 1940. 2 Freud S. Totem y Tabú. Buenos Aires, Amorortu, 2008. ISBN 950518589 extensión 83 latín. Diccionario Ilustrado Latino-Español. España, Editorial Ramón Sopena, S.A., ISBN 84-303-1154-8, usado como referencia en adelante para palabras en latín. 4 Pacorni J. Proto-Indo-European Etymological Dictionary. Indo-European Language Association. http://dnu.org/v Platón. El banquete. España, el libro de bolsillo /diagonal Alianza Editorial, 1993. ISBN 84-206-0380-5 Vividarte, P. ¿Qué es leer? La invención del texto en filosofía. Valencia, Tirant lo Blanche, 2006. 7 Expresión popular.